Hola a todos, bienvenidos al podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Soy tu anfitrión Juan Sotres y es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que espero que les ayude en su experiencia con el vino, espero que les ayude a entenderlo mejor. Y es que es muy común que cuando estamos en un curso de vinos o en una cena o de repente en alguna reunión sale algún tema sobre vinos y de repente alguien sale con alguna palabra medio extraña que al menos parece que todos entienden y tú por pena o por no mostrar ignorancia te quedas con la duda y por dentro piensas, ¿qué dijo? ¿A qué se refiere con esa palabra? Pues precisamente hoy vamos a hablar sobre la terminología o los términos con los que te puedes encontrar en el mundo del vino. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Hay personas que saben mucho sobre el tema y utilizarán unos términos que pueden resultar un poco extraños o totalmente desconocidos. Y claro que habrá otras personas que solo apliquen estos términos para escucharse muy sofisticados y tal vez impresionen a más de uno. Pero para que tú no seas uno de ellos, en este capítulo te vamos a aclarar los términos más comunes que se utilizan en el mundo del vino. Y es que como en cualquier otro campo, tema o ciencia, el vino tiene algunos términos con los cuales puedes no estar muy familiarizado. Y lo que vamos a hacer es ayudarte a entender algunos de estos conceptos, para que la próxima vez que los escuches los entiendas o los utilices correctamente en tu próxima plática sobre vinos. Este capítulo lo voy a dividir en dos partes, ya que por un lado tenemos los denominados términos de cata, que son con los que describimos las características de un vino. Cuando probamos u olemos un vino, podemos decir que es un vino astringente, abocado, carnoso, generoso, impetuoso, incisivo, alegre, joven, viejo, flojo, sucio, pesado, que tiene personalidad, que tiene carácter, etcétera, etcétera. Al utilizar todos estos términos parece como si estuviéramos describiendo a alguna persona, pero no es así. Son términos que se relacionan con las características del vino y al utilizarlos queremos resaltar ciertas cualidades o defectos del vino. Estos son los que llamamos términos de cata. Y por otro lado tenemos las palabras que se utilizan en el mundo del vino, ya no para describir el vino, sino para describir eventos, procesos, artículos que se utilizan. Palabras como oxidación, orujos, mosto, lías, ollejos, son palabras con las que no estamos muy familiarizados, pero que si empezamos a meternos un poquito más a este mundo del vino, empezamos a asistir a eventos, a catas, cada vez será más común que los escuchemos. Así que en este primer episodio vamos a hablar sobre esta terminología. No tenemos así como una fórmula o una mejor manera de empezar a llevar este episodio, así que lo haremos simplemente por orden alfabético. Algunas de las palabras que vamos a ver ya las hemos utilizado en episodios anteriores y en algunos casos las hemos explicado, pero este episodio véanlo como un resumen o como un diccionario que les puede servir como referencia para cuando tengan una duda sobre algo que escucharon o leyeron por ahí. Así que vamos a comenzar con la letra A y nuestra primera palabra es ácido. Y no me refiero a ese que te pueden vender en un antro para animarte, ni a un estilo de música, sino aquí estamos más bien hablando del ácido de las clases de química. Esta solución que disolvía cosas, tal vez alguna vez hiciste experimentos con ácido clorhídrico, por ejemplo, para disolver conchas de mar. También tenemos los ácidos estomacales que ayudan a digerir la comida, pero no todos los ácidos son lo suficientemente fuertes como para disolver cosas. Muchas comidas tienen ácido en ellas y las percibimos con el sentido del gusto, como por ejemplo en una naranja o en un limón obtenemos ácidos cítricos y el vino no es excepción, aquí también vamos a encontrar ácidos. Los ácidos que encontramos en el vino se forman de manera natural en las uvas y se desarrollan en el proceso de fermentación. Cuando el ácido está en proporción correcta dentro del vino, ayudan a darle carácter y estructura. Si tenemos muy poco ácido en el vino, este se puede sentir flojo en la boca. Y en cambio, si hay demasiado ácido, el vino nos puede parecer agrio o muy amargo. Así que el ácido es una sustancia a la que nos referimos muy seguido.
y es un elemento del cual los productores están muy atentos para obtener la cantidad exacta en sus vinos. Tal vez alguna vez te has preguntado por qué las botellas de vino tienen en el fondo como un hueco o una abolladura. Pues esta es nuestra segunda palabra, abolladura, o también se le conoce con otros nombres como patada o punto o batea. Los orígenes del término se desconocen y nadie sabe a ciencia cierta por qué las botellas del vino lo tienen. Algunos dicen que esto le añade fuerza a la botella, sobre todo en los vinos espumosos que están bajo una fuerte presión. Se dice que esta forma de la botella en la parte inferior le da mayor fuerza a su estructura. Otras personas dicen que es un resultado del proceso de elaboración de la botella. Algunos dicen que antiguamente se hacía así para apilar las botellas de una mejor manera. Otros dicen que es para que el mesero pueda tomar la botella por la parte inferior y a la hora de servirla no tape la etiqueta al consumidor. Son muchas las teorías de por qué las botellas tienen esta abolladura en la parte inferior y tal vez sea porque siempre se hizo de esta manera y lo seguimos haciendo así, sobre todo en las botellas de champán y de espumosos. El siguiente término es añada y este es el año en el que se recogieron o se cosecharon las uvas con las que se elabora algún vino. Esa es la añada del vino. Continuamos con la letra B y primero tenemos el término barrica. Este es un recipiente de madera de roble, es como un barril, que se emplea para fermentar o para envejecer algún vino, para su crianza. Normalmente la más utilizada es la llamada barrica bordelesa, la cual su capacidad es de 225 litros. En las etiquetas de algunos vinos, sobre todo de champán, puedes encontrar los términos Blanc de Blanc y Blanc de Noir. Cuando decimos Blanc de Noir, nos referimos a vinos blancos elaborados con uvas tintas. Y te puedes preguntar cómo es esto posible. Recordemos que el color del vino viene del contacto con la piel de la uva. En sí el jugo no tiene color. Entonces, si evitamos este contacto con la piel, terminamos con un vino Blanc de Noir. Por el contrario, un vino Blanc de Blanc se refiere a vinos blancos producidos con uvas blancas y se utiliza especialmente cuando hablamos del champán, para referirnos a una bebida elaborada solo con la cepa Chardonnay. La siguiente palabra es bouquet. Esta es una palabra que tal vez hayamos escuchado ya antes, su origen es francés y se utiliza para designar este conjunto de sensaciones olfativas que adquiere el vino después de una fase de envejecimiento. Ahora, cuando escuchamos hablar a los productores de vino, hay veces que puedes escucharlos discutiendo sobre algo llamado brie y no están hablando de quesos. Este brie se escribe B-R-I-X y es un sistema de medición que sirve para determinar la cantidad de azúcar que hay en las uvas. Los productores del vino buscan siempre cosechar las uvas cuando tienen el nivel correcto de azúcar, cuando en su opinión está en su punto, ni mucha ni poca. Así que lo que hace el productor en la práctica es salir al viñedo, tomar algunas uvas como muestra y miden los grados brie que tienen. Y cuando estas tienen los brie deseados, entonces empiezan la cosecha. Puedes pensar en este sistema de medición como en los grados centígrados o en los grados Fahrenheit. Es simplemente la unidad de medida de azúcar en las uvas. Continuamos y nos encontramos con una palabra de uso popular y que mucha gente desconoce su significado, aunque tal vez la han escuchado, y me refiero a calimocho. Básicamente, esta es la bebida que resulta de combinar vino tinto con Coca-Cola. Y te puedes preguntar cómo es eso, pero créanlo o no, mucha gente lo hace y lo disfruta. Si alguna vez en una fiesta estabas tomando vino tinto y le echaste hielos y coca, lo probaste y dijiste no está nada mal, entonces hiciste un calimocho. El siguiente término es cápsula. Este es el término que utilizamos para referirnos al capuchón metálico o de algún otro material que cubre la boca de la botella. Cuando vamos a abrir una botella, antes de quitarle el corcho, removemos una capa que tienen en la parte superior. Esta es la cápsula. Y a continuación tenemos la palabra cava. Con esta palabra podemos hacer referencia al lugar donde guardamos y conservamos nuestros vinos, o podemos referirnos también a la denominación de origen del mismo nombre y al vino cava, que es un vino espumoso elaborado con el método tradicional del champán, sobre todo en Cataluña, aunque también lo podemos encontrar en otras regiones de España. Ahora vamos a la palabra cata,
que como ya hemos visto a lo largo del curso, consiste en la acción de valorar el vino por medio de los sentidos. Esto de forma técnica, analítica y objetiva. Aquí hay que diferenciarla con la palabra degustación, que es más subjetiva. No es lo mismo catar un vino que degustar un vino. De hecho, normalmente siempre degustamos un vino, pero vamos a decir que se cata cuando llevamos una metodología y elaboramos nuestras notas de cata. Dentro del marco de este mismo término tenemos la cata a ciegas, y no es cuando nos tapan los ojos y probamos un vino, aunque es muy parecido, es nada más de otra forma. Es cuando se tapan los vinos y los probamos, es decir, se califica un vino sin saber qué estamos tomando. Esta práctica se hace para evitar que en la calificación que le das a un vino vaya a influir su región o el tipo de uvas con las que está elaborado o el productor que lo hace. Y entonces lo que se hace normalmente es meter las botellas en una especie de bolsas que las cubren y se les da un número como referencia. Se sirve el vino, la gente que está en la cata a ciegas lo prueba, hace una nota de cata, en algunas ocasiones lo califica si es necesario. Y al final de este ejercicio se destapan todas las botellas y se presentan los resultados. Lo más interesante de estas catas a ciegas es que los participantes se pueden llevar grandes sorpresas al descubrir que calificaron muy mal a un vino porque normalmente tienen preferencia, o todo lo contrario, puede ganar un vino que nunca esperaron que lo hiciera. Un ejemplo histórico muy importante de una cata a ciegas es lo que pasó en París en 1976, cuando los en ese entonces desconocidos vinos de California le ganaron a los mejores vinos franceses, cambiando la historia del vino para siempre. Otros dos términos relacionados con la cata son cata horizontal y cata vertical. La cata vertical es cuando pruebas el mismo vino del mismo productor, pero de diferentes años. Es, por ejemplo, como si tuviéramos un vino de Vega Sicilia y probamos las cosechas 97, 98, 99 y 2000. Esta sería una cata vertical. Y por otro lado tenemos la cata horizontal, que es como la contraparte. En una cata horizontal lo que tenemos son vinos de una misma añada, digamos todos del 2001, pero de diferentes productores de una región. Por ejemplo, podemos hacer una cata de vinos de Rioja de 1995, que fue un gran año para la región. Entonces lo que hacemos es comprar varias botellas de Rioja de distintos productores, pero todas de Rioja, y que todas sean de 1995. Esta sería una cata horizontal. Lo que hacemos es comparar cómo les fue a los distintos productores en un mismo año. Y en cambio, en una cata vertical, descubres la diferencia del mismo vino, del mismo productor, en los diferentes años de cosecha. Este año fue mejor, este año fue peor y así. Continuamos con los términos, y si te topas con las palabras cosecha tardía en una etiqueta de vino, esto significa que las uvas se recogieron muy tarde en la temporada y se hace con el propósito de obtener niveles elevados de azúcar en el vino, resultando en vinos muy dulces. Cuando hablamos de crianza, este es el proceso que consiste en envejecer un vino, controlando el tiempo que pasa en la barrica, en la botella, la cantidad de oxígeno y madera que están en contacto con él. Esto es la crianza de un vino. Vino para principiantes. ¡Salud! Llegamos a la letra D y aquí tenemos la palabra decantación. Esta palabra también aplica en otros ámbitos, pero en el mundo del vino, al hablar de decantación, nos referimos al proceso mediante el cual vertimos el contenido del vino en otro recipiente, en este caso en un decantador. De esta manera vamos a separar el vino de la botella con dos propósitos. 1. Separar el vino del sedimento que puede haber en el fondo de la botella. Y 2. Para que el vino tenga una mayor superficie de contacto con el aire, es decir, para oxigenar el vino. Vamos ahora con la letra E, y aquí tenemos dos palabras muy importantes para nosotros. La primera es enófilo, y un sinónimo de esta palabra son ustedes. Todas las personas que están escuchando este curso son enófilos. Esta palabra se refiere a las personas que gustan del vino y de su cultura, los que aman el vino. Así que ustedes se pueden considerar enófilos. Y yo también me considero un enófilo.
No soy un sommelier, no soy enólogo, no soy productor, sino que soy simplemente una persona a la que le gusta el vino, que lo disfruta y que le gusta compartirlo con otras personas. Así que en este curso todos somos orgullosamente enófilos. Continuamos con dos palabras muy relacionadas y me refiero a enología y enólogo. Enología es la ciencia, conocimiento o estudio de todo lo relativo con el vino. Viene del griego oinos y logos. Y enólogo es la persona que estudia el cultivo de la vid, la elaboración de vinos, es el responsable principal de todos los procesos que se realizan en una bodega, desde que la uva llega hasta que se produce un vino. En resumen, los enólogos trabajan y los enófilos lo disfrutamos. Ok, pasamos a la letra F y empezamos con las fermentaciones. Tenemos varios tipos de fermentación, pero hay dos términos que son los más comunes, y me refiero a fermentación alcohólica y fermentación maloláctica. La primera es un proceso químico y biológico con el que se obtiene el vino. Es una parte muy importante, sin ella no tendríamos el vino como lo conocemos. Lo que pasa durante la fermentación alcohólica es que el azúcar del jugo de la uva se convierte en alcohol etílico y en otros componentes del vino, y este proceso o esta transformación inicia por la presencia de levaduras, ya sea de forma natural o porque se le agregaron. Después tenemos la fermentación maloláctica, que es una segunda fermentación por la que pasan algunos vinos solamente, no todos. Y en esta lo que se busca es que el ácido málico se convierta en ácido láctico. Y lo hacen para darle estas características como a mantequilla a los vinos. Por ejemplo, estos toques a lácteos que encontramos en los vinos Chardonnay son resultado de este tipo de fermentación. Algunos abusan de ella, sobre todo en California, y hay personas que lo disfrutan, pero para otras es demasiado. Esto ya depende del gusto de cada persona y de cómo prefiere sus vinos. Seguimos con la palabra grado alcohólico. Si ven una etiqueta de un vino o de una cerveza o de algún licor, siempre vamos a encontrar un número que viene acompañado por un signo de porcentaje, y estos son los grados de alcohol. Se expresan generalmente en grados Gay-Lussac y nos indican el porcentaje de volumen de alcohol que hay en el vino. Por ley, este debe estar siempre indicado en la etiqueta. Seguimos con la letra H de nuestro diccionario de términos y nos encontramos con la palabra ollejo. Y esto no es nada más que la piel de la uva. Este recubrimiento que envuelve la parte carnosa de la uva, a eso nos referimos con el término ollejo. En la letra L tenemos el término lágrimas. Esta palabra ya la discutimos en el episodio 1 del programa. Cuando movemos o agitamos nuestra copa, podemos ver cómo el vino regresa dejando un rastro sobre la pared. Estas son las lágrimas. Hay muchos mitos alrededor de este término y lo que significan, pero para mí son el reflejo de solo dos cosas. Primero, la cantidad de alcohol que hay en el vino. Entre más alto el alcohol, más gruesas las lágrimas. Y segundo, qué tan limpia está nuestra copa. A las lágrimas también se les conoce como las piernas del vino. A continuación tenemos la palabra lías. Como acabamos de mencionar en el término de la fermentación, esta ocurre por la presencia de levaduras en el vino. Pasa todo este proceso, actúan las levaduras y puedes preguntarte qué pasa con ellas. Pues lo que queda de las levaduras después de la fermentación son las lías. Y ya que estamos tocando el tema de las levaduras y estamos en la L, vamos a hablar de ellas. Estas son hongos unicelulares que se encuentran de forma natural sobre la piel de la uva y, como ya vimos, son las responsables de desencadenar toda esta fermentación alcohólica. Vámonos ahora a la letra M y empezamos con la palabra maceración. Básicamente esto es el contacto que tiene el vino con sus ollejos, es decir, con la piel de la uva, con el fin de extraer el color y algunos otros componentes de los ollejos. Se utiliza generalmente en la elaboración de vinos tintos y en una menor cantidad en los vinos rosados. Tenemos también la palabra magnum y no estamos hablando de una serie de los 80s, sino de un tipo de botella. Estamos acostumbrados a ver la botella clásica, la de 750 mililitros, o tal vez también la botella pequeña de 375 que nos ofrecen en muchos restaurantes o podemos verla muy comúnmente en las tiendas. Pero otra botella que vas a encontrar es la Magnum. Este es un modelo de botella que contiene 1,5 litros de vino, es decir, el doble de las botellas de tamaño normal. Continuando en la letra M,
tenemos la palabra meritage o meritage. Esta se escribe Meritage. Un vino meritage es un vino que se obtiene con la mezcla de las variedades de uva clásicas de Burdeos, es decir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot y Malbec. Esto en el caso de los tintos, o para un meritage blanco sería con la uva Semillon y la Sauvignon Blanc. La palabra es una combinación de las palabras en inglés merit y heritage. Y esta palabra se creó porque los norteamericanos buscaban un término para referirse a los vinos que tuvieran esta mezcla de uvas. No podían usar la palabra Bordeaux o Burdeos porque pues no eran vinos de Burdeos, así que decidieron ponerle el término meritage. Una palabra que seguramente han escuchado y es un tema que está muy de moda es el maridaje. El maridaje se refiere a crear esta armonía entre el vino y los alimentos. Cuando combinamos de la mejor manera estos dos elementos es cuando los maridamos. Y próximamente vamos a tener un episodio completo para hablar de este tema en particular, que si lo entendemos un poquito más y logramos hacer algunos buenos maridajes, le sacaremos muchísimo más provecho y resaltaremos más las características tanto del vino como de la comida. Por último, en la letra M tenemos la palabra mosto, que es simplemente el jugo de las uvas sin fermentar. Y ahora vamos a la letra N, donde tenemos la palabra francesa négociant. Un négociant o negociante es una persona o empresa que compra uvas o incluso ya los vinos elaborados y los etiqueta con su nombre. Con esto se responsabiliza por la calidad del vino y existen grandes negociants muy famosos, sobre todo en la región de Borgoña, que se dedican a hacer esto. Y tal vez hayas escuchado nombres como Louis Jadot, Drouin, Bouchard, entre muchos otros. Continuamos con nuestro recorrido por este diccionario del vino y pasamos ahora a la letra O, donde el primer término que tenemos es oxidación. Esta es la alteración que sufren los vinos al recibir oxígeno. Se refiere a una reacción química desencadenada por la presencia de oxígeno que influye en los aromas y en el gusto del vino. Controlada es buena la oxidación, pero involuntaria y fuera de control destruye el vino. Luego tenemos la oxigenación, que no es lo mismo que la oxidación. La oxigenación es el procedimiento en el que dejamos entrar el oxígeno del aire en contacto con el vino. Se le conoce también como airear el vino o abrir el vino. Este contacto del oxígeno con el vino permite que los aromas y sabores que están en él evolucionen. E igual que en el término anterior, si lo controlamos podemos mejorar nuestro vino y si no, lo podemos echar a perder. Ahora vamos a la palabra orujos. Es lo que queda de cuando prensamos las uvas y obtenemos su jugo o el mosto. Y usualmente los orujos se utilizan como abono en el mismo viñedo o se puede hacer también aguardiente con ellos. Y al hablar de prensado pasamos a la letra P y este proceso es cuando se aplastan las uvas para obtener su jugo y para ello utilizamos una prensa. Seguimos avanzando y llegamos a la letra R, donde tenemos la palabra refractómetro. Al principio del episodio hablamos sobre el término Brie, que es la unidad de medida con la que medimos el nivel de azúcar en las uvas. Pues el refractómetro es el instrumento que se utiliza para conocer esta unidad de medida. Este es el aparato donde los productores ponen las uvas para sacar sus grados Brie. Si alguno de ustedes ha asistido a alguna cata o ha escuchado a alguna persona cuando está probando un vino y describiéndolo, es muy probable que por ahí hayan mencionado los términos retrogusto y retronasal. Retrogusto se refiere a las sensaciones que deja un vino después de ingerirlo. Son esos sabores que te quedan en la boca. Y retronasal son los aromas que se perciben cuando tienes el vino en la boca o después de que lo tragas. Son estos aromas que sin oler directamente el vino alcanzan a llegar al centro olfativo. Esto es el retronasal. En la letra R tenemos una palabra más y es ribete. Este es el borde en la parte exterior del vino. Si nos servimos una copa, podemos apreciar el borde alrededor del vino que está pegado a la pared de la copa y donde la tonalidad es un poco más clara, este es el ribete. En la letra S tenemos la palabra sommelier, que es la persona que en un restaurante, en un hotel o en una tienda
Se encuentra a cargo de la elección, de la compra, conservación y servicio del vino. Es una persona que tiene estudios sobre el tema, existen exámenes y certificaciones que los reconocen a nivel internacional como sommeliers, existen asociaciones y esta persona se le ha criticado muchas veces por su actitud de elitismo o de esnobismo hacia con los clientes. En algunos casos puede ser cierto, pero esto no debe de ser así, sino todo lo contrario. Un sommelier te debe de dar la confianza para que tú le puedas preguntar todas tus dudas. Un sommelier es una persona que debe de atender con gusto y asesorar al cliente y guiarlo en su experiencia de tomar vino, sin importar si va a ordenar una botella de $10 o va a ordenar una botella de $5,000. No se trata de presumir sus conocimientos y hacer sentir menos al cliente. La gente muchas veces tiene miedo de acercarse a ellos porque tienen esta imagen y se entiende porque a mí me ha pasado, me he encontrado con sommeliers que su trato no es el mejor, pero un buen sommelier te hace sentir muy a gusto y muy cómodo con tu decisión de tomar vino en algún lugar. Y así debe de ser y la mayoría así lo son, así que no tengan miedo, acérquense al sommelier y pregúntenle todas las dudas que tengan para elegir un vino. Vino para principiantes. Salud. Pasamos ahora a la palabra sulfitos. Sobre esta palabra he recibido algunos correos y sobre todo cierta preocupación por una advertencia que aparece en algunas etiquetas de vino en la que advierten que el vino contiene sulfitos. Estas son unas sales, componentes naturales del vino. Siempre han estado presentes en el vino, generalmente en cantidades bajas e inofensivas para todos. Pero debido a algunos cambios en la legislación y en el etiquetado de los vinos, los productores están obligados a aclarar que el vino contiene sulfitos si estos pasan de cierto nivel. Como ya mencioné, los sulfitos los encontramos de forma natural en el vino, pero el problema es que se le agregan más sulfitos de forma artificial para una mejor conservación del contenido de la botella, para inhibir bacterias, para prevenir oxidación y para conservar sus aromas. El problema es que cuando los sulfitos rebasan de cierto límite, estos podrían causar reacciones alérgicas a ciertas personas. Es por esto que hoy en día deben de advertirlo en las etiquetas. Si tú no eres alérgico a este componente, no tendrás nada de qué preocuparte, no te van a hacer daño. Aparte, si los productores exageran con los sulfitos, esto va a demeritar la calidad del vino, entonces por lo general no lo hacen. Pero hay que dejar claro que todos los vinos los contienen, solo que en una menor cantidad. Y un dato curioso es que según algunos estudios, los sulfitos son uno de los principales causantes de la resaca. Así que si ves la advertencia en una botella de vino, prepárate para una buena cruda al día siguiente. Pasamos a la T y a los famosos taninos. Estos son los componentes del vino que le aportan características muy particulares a sus aromas, sabores y sobre todo le dan capacidad para el envejecimiento, ya que actúan como preservadores. Los taninos también le dan esta cualidad de seco y de fuerte a un vino. ¿Recuerdas esa sensación de sequedad en la boca después de darle un trago a tu copa de vino? Pues es a causa de los taninos. Nuestro siguiente término es el taste vin. Y este es el nombre en francés que se le da a un recipiente elaborado generalmente en plata. Es un recipiente poco profundo que se utiliza para apreciar el color y el brillo de los vinos. Y aunque resulta muy poco práctico para percibir los aromas del vino, este artículo se ha convertido en un emblema en la cata de vinos. Los sommeliers lo utilizan como distintivo. Tal vez alguna vez ya lo hayas visto tú. Si alguna vez en un restaurante ves a alguna persona con una cadena al cuello y al final un como medallón de plata colgado, este es el taste vin. Y seguro esa persona es el sommelier. O tal vez un rapero que anda por ahí. Terruño o terroir es nuestra siguiente palabra. Este es el término que se utiliza para describir las características peculiares de una determinada zona geográfica o de un viñedo en específico. Y estas características del terroir o del terruño se reflejan en los vinos dándole su personalidad. Los vinos de Rioja, por ejemplo, tienen un terruño muy particular. Y aunque entre los diferentes vinos de esta región pueden tener características distintas, siempre van a tener unas notas en común como resultado de su terroir.
Continuamos con tricloroanisol o TCA por su abreviación. Este es un término que ya hemos utilizado en episodios anteriores del curso, y es que es la sustancia responsable del llamado olor a corcho o sabor a corcho en el vino, o cuando decimos que un vino está acorchado es por culpa del TCA. Continuamos con la palabra en francés ullage, y este es el espacio que existe entre el vino y el corcho. Esta parte vacía que podemos apreciar en las botellas cerradas es el ullage. Ya por último, llegamos a la letra V o V chica, y aquí encontramos algunos de los términos más significativos en el mundo del vino. Empezando precisamente por la palabra vino, tenemos otras como varietal, vendimia, viñedo, viña, vid, y todos estos términos que son responsables de la bebida que tanto disfrutamos. El término varietal aplicado a un vino se refiere a que este se elaboró con una sola variedad de uva, o que una sola variedad interviene en por lo menos el 75% del vino. Es decir, un vino varietal Cabernet Sauvignon es un vino que se elaboró solo con esta uva o se utilizó en un buen porcentaje del vino. Luego tenemos el término vendimia, y esta es la época cuando se recolectan las uvas del viñedo, es cuando se cosechan. Si tienen la oportunidad de ir a alguna vendimia, no se la pierdan. Es una de las épocas más especiales en el proceso de elaboración del vino y siempre está rodeada de una gran celebración. Pasamos al término viticultura, que es la ciencia y el arte de cultivar la uva. Luego tenemos la palabra vid, que es la planta de la familia de las vitáceas, cuyo fruto es la uva. Y esta familia se subdivide en numerosas especies, pero de las cuales la más importante para nosotros y para nuestro tema es la Vitis vinifera, de la cual surgen las uvas utilizadas en la elaboración del vino. Y qué mejor manera de terminar el episodio que donde nace el vino, en el viñedo. El viñedo es un terreno plantado de vides y uno de los principales responsables de que estemos aquí, escuchando este curso y aprendiendo un poco más sobre este fascinante mundo del vino. Eso es todo por este episodio, espero que les haya gustado y que les sea de gran utilidad. Nos faltan muchas palabras que se utilizan en el mundo del vino, pero quisimos hacer un resumen con las más significativas y con las que creemos que es más fácil que se puedan encontrar en su experiencia de tomar vino. Y en sí la idea de este episodio surgió por todos los correos que hemos recibido por parte de ustedes preguntándonos acerca de algunos de estos términos. Así que los invito a que sigan enviándonos sus correos a la dirección del programa o que ingresen a la página y nos dejen sus comentarios, sugerencias, preguntas, felicitaciones, quejas también, ¿por qué no?, en www.vinoparaprincipiantes.com. En esta ocasión de tarea quiero que recuerdes un poco los primeros episodios, recuerdes los primeros vinos que probaste al iniciar este curso y debe de haber uno que te haya llamado mucho la atención. Vuelve a comprar ese vino, pruébalo otra vez y después de estos 36 episodios, vuelve a hacer tus notas de cata y compáralas con tu primera impresión. Tal vez los resultados y las diferencias te sorprendan. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo como siempre tomar lo que les gusta, seguir probando nuevas cosas y todo lo demás es solo comentario. Mi nombre es Juan Sotres y te veo en el próximo episodio del podcast Vino para Principiantes. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes, una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.